Bueno, y hoy es 18 de octubre y se conmemoraron de distintas formas, algunas muy violentas, siguen incluso hasta estos momentos algunas manifestaciones. Lo que ocurrió ese 18 de octubre del año 2019, donde se desarrolló esto que se llamó el estallido social. Y a partir de ahí se abrieron cauces a una serie de cosas que no se pensaban hasta hace meses antes de este estallido social que podían, bueno, tener una realidad. Particularmente la confección de una nueva constitución a través de una convención constitucional. Vamos a conversar hoy día con alguien que es constituyente, pero que además es periodista, que es escritor y que tiene una manía que yo lo felicito a Patricio Fernández por eso. Él desde el día 1 de la Convención Constituyente ha desarrollado lo que históricamente veíamos en las películas como diario de vida. Pero en vez de hacer un diario de la vida de él, hace un diario de todas las jornadas de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Pato? Fernando, un gusto. A ver, ¿por qué te nació esta idea de registrar? Y tú algunas de esas cosas las has publicado, de registrar todo lo que sucede día a día en cada uno de los días que han pasado desde se inició la convención. Bueno, supongo que en primer lugar por una manía, que es la manía de contar las cosas que uno vive, digamos. Y esta es una cosa bien extraordinaria que me está tocando vivir. Pero también por una intuición que he constatado no del todo errada, y es que esto es un bicho vivo, digo. Los juicios que se hacen en un momento no necesariamente son válidos en los momentos siguientes. Y por eso no deja de ser recomendable habitar con una cierta curiosidad y apertura el devenir de este cuento. Y yo lo estoy viviendo y quiero ir dejando algún registro de lo que va haciendo cada una de sus etapas y sus momentos. ¿Qué tanto de la imagen que tú has podido ver de la Convención Constitucional es un reflejo real de más o menos lo que ahí ocurre? ¿Hay algún porcentaje ahí que te parezca útil contarnos? O sea, lo que pasa es que estamos viviendo en unos tiempos en que la instantaneidad, no lo voy a poner solo aquí, no lo voy a radicar en los intereses periodísticos, si hay medios que tienen tal o cual línea editorial, cosa que por cierto existirá siempre y ha existido desde que lo sabemos, y no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. Pero la novedad es que estamos viviendo en un tiempo en que en el instante se sabe lo que acontece, y lo que se rescata en el instante es lo más fulgurante. O sea, es eso que genera impresión, impacto, en cualquier sentido, y en general en sentido negativo. Y lo que uno ve en el devenir de esto es que muchas de esas imágenes instantáneas son después, a continuación, corregidas o evolucionan. Pero lo que queda dando vuelta es esa primera impresión o esa primera constatación impactante. Entonces, ¿es mentira lo que se ha dicho? No, pero es de tal manera incompleto, es de tal manera fragmentado que sí es falso. Entonces cuesta mucho cómo transmitir que lo que acontece allá adentro es mucho más complejo que eso. No son pocos los que creen que allá adentro nosotros nos estamos sacando los ojos todo el día, digamos. Sí. Y la realidad es completamente distinta. Yo te diría que la onda humana al interior de esto es bastante buena. Hoy día, cuando llegamos, digamos, la gente se saluda con mucho afecto. Cuando las semanas que estuvimos votando casi todos por Zoom, porque llegó el COVID a la convención, las tallas previas a que Elisa Loncón tocara la campanilla y comenzara eran permanentes. Se mostraban gente de posturas radicalmente distintas, se mostraban sus perros, se deseaban felices cumpleaños, se hacían chistes. O sea, algo de compañeros de curso vamos teniendo en el camino. A ver, estamos terminando ya el 18 de octubre. Y fíjate que yo pensaba hoy día en la mañana, y lo dije en la radio incluso, que a Chile mucha gente dentro del país lo castiga, pero muchísimo, por cosas que algunas de ellas merecen castigo, desde el retorno a la democracia hasta ahora. Pero hay
dos cosas que me parecen a mí extraordinariamente importantes, que no sé si se han aquilatado lo suficiente, y te quiero preguntar, Patricio, cómo los ven ustedes o cómo lo ves tú. En dos oportunidades extraordinariamente delicadas, una en el 1988, otra en el año pasado, bueno, se tomó la decisión, una decisión validada ciudadanamente, de acudir a institucionalizar un proceso de salida de algo que de otra forma no tenía más salida que los conchazos. Pasó el 88 con la victoria del no, donde hubo ilegítimamente partidos que al principio dudaron, que se opusieron brutalmente y que después dieron libertad a sus militantes para que votaran como quisieran, porque vieron que había una posibilidad de institucionalizar la salida. Y ahora pasó lo mismo. Se institucionalizó algo cuando esta idea había fracasado, pero muchísimas veces desde el retorno a la democracia hasta ahora. ¿Qué tanto sientes tú que se parecen los dos momentos y en qué hay diferencias? Te lo voy a tomar, voy a continuar con tu constatación, más bien de otro lado que a mí en esto me emociona y me gusta mucho resaltarla. El estallido social, que lo seguimos viendo y que por Dios que es complejo y que nos va a dar para muchísimo tiempo de análisis, entró efectivamente en un camino, eligió un camino de institucionalización en este proceso constituyente. Esta es una cosa bien chilena, porque nosotros tenemos, parece una tendencia a eso. ¿Y dónde? ¿Cómo se está produciendo en Chile? Ni más ni menos que el estallido social, buena parte del estallido de las diferencias existentes, se fueron a reunir al edificio del ex Congreso Nacional. El mismo edificio, yo he pasado estos 3 meses sentado en una sala de la Cámara de Diputados frente a un cuadro de Summer Scale de la primera escuadra nacional. Nos reunimos en el salón de honor del Senado una sola vez, donde estábamos bajo Fray Pedro Subercaseaux. Uno sabe que en este lugar es el lugar en que se ha construido la democracia chilena desde mediados del siglo XIX. Este Congreso fue reconstruido 2 años después de una guerra civil, el año 1891. Se reconstruyó en 1895, si no me equivoco. Por aquí deambuló Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Salvador Allende, Alessandri Palma. Este es el lugar, digamos, en el que esto ha acontecido. Y es el mismo lugar en que se interrumpió la democracia el año 73. La renovación democrática chilena se está haciendo en el lugar de la historia de la democracia chilena. Es decir, no nos fuimos al monte. Esta cosa no se fue a la guerra, se fue a su historia. Y por eso es que se podrá discutir cuánto más o menos originario es el poder de la convención, pero resulta que se engarzó en una historia política. Y cuando el 4 de julio vimos la instalación de la convención, con todas las dificultades que se vieron, donde la frontera entre la calle y el adentro del Congreso era todavía muy frágil, ¿qué es lo primero que se vio? La llegada de las instituciones de la República a apoyar esto en ese momento en la persona de Carmen Gloria Valladares y en la persona de alguien que en ese momento no se vio, pero que después ha sido fundamental, que se llama John Smock. Es un abogado permanente de la Cámara que llegó con una maletita para quedarse una noche y no se pudo ir más. En lo sucesivo llegaron el resto de los abogados de la Cámara a ser los secretarios de cada una de las comisiones. Se incorporó la Contraloría, se incorporó el Consejo para la Transparencia, se incorporó la Universidad de Chile ofertando sus dependencias. Es decir, pasamos a formar parte de la República y de las instituciones permanentes del Estado. Yo creo que eso es muy admirablemente chileno. O sea, muchos de los conflictos que estamos viviendo acá son comunes a muchas partes del mundo. Han habido cerca de 100 estallidos sociales en el mundo en los últimos 10 años. Cada uno con sus respectivas características, en fin, pero muy hijos del cambio tecnológico, el cambio de las relaciones políticas, etcétera, todos con la pérdida
con una deflación de la democracia representativa, todos con partidos políticos que dejan de representar, en contra de los medios de comunicación, en fin. Eso es común, con polarizaciones crecientes, todo eso es común. Lo que es más particular de Chile es el camino de solución. Y yo creo que eso nos tiene que llenar de un cierto orgullo y esperanza. Ahora, bueno, evidentemente que esto no se va a ver hasta el final. Sí. Hasta el final. Este es un trabajo, esta es una navegación muy lejos de una navegación caribeña de aguas calmas. Esta va a ser una navegación, vamos a atravesar montones de Scilas y Caribdis de tormentas, y esto no vamos a poder festejarnos hasta el día en que se apruebe en un plebiscito final este proyecto de constitución. Pero yo le tengo, por lo menos, como punto de partida, admiración al empeño. O sea, me parece un gran empeño. Vamos a ver cómo termina. Hay dos cosas más que merecen por lo menos una suerte de admiración. Se recuperó volúmenes de votación que no teníamos hacía muchísimos años. Sí. Hacía muchísimos años que no teníamos la cantidad de gente que votó para el plebiscito de entrada de la... Y una generación nueva que entró a votar. Bueno, y una generación nueva que tiene probablemente un montón de características totalmente distintas a buena parte del país, particularmente son duchos en materia tecnológica, creen probablemente que los últimos 30 años han sido buena parte de eso un desastre por un montón de razones, y sin embargo en gran volumen fueron a votar. Y eso me parece a mí que es un apoyo tácito a que se genere este camino que se construyó. Ahora te quiero preguntar, dentro de la lógica de lo que fue el 19 de octubre, ¿no es cierto? 18 de octubre. Se ha hecho casi un meme eterno esto de que no lo vimos venir, pero en la misma frase, no lo vimos venir, está implícito lo que de alguna manera se entiende en sociología, en psicología social como, y así se llama el concepto, digamos, y también en mucho en lo legal, ceguera voluntaria, que es cuando tú por mucho tiempo dejaste de ver determinadas cosas porque si es que las veías tenías que hacer algo al respecto. Es como cuando, no sé, alguien siente que su pareja llega muchas veces atrasado y con mala excusa y no se atreve a preguntarle porque en una de esas la respuesta va a ser sí, la verdad es que estoy viendo a otra persona, y prefiere quedarse callado o callada antes de tener que escuchar una respuesta que va a implicar algo que uno tenga que hacer. La ceguera voluntaria yo creo que ha sido uno de los problemas de los primeros 30 años. Nos conformamos con un montón de cosas porque estaban bien, hubo mayor crecimiento, nos conformamos, pero dejamos de mirar aspectos que resaltaron las personas en este estallido del 18 de octubre de 2019. Yo creo, puede ser que sea ceguera voluntaria o puede ser que se impermeabilizó un mundo del poder y que creo que eso fue muy, muy evidente. A ver, explica eso, por favor. O sea, a mí la frase... No son 30 pesos, son 30 años, esto lo he dicho otras veces, me terminó convenciendo. Pero no porque fueran 30 años calamitosos, no porque fueran los peores 30 años de nuestra historia, cosas que son completamente absurdas. O sea, cualquiera que diga eso, desde ya estaría diciendo que la calamidad comenzó con el retorno de la democracia, lo que para quienes tenemos recuerdo de esa otra época se convertiría en una declaración no solo idiota, sino que cruel. Pero lo que sí pasó es que en esos 30 años creció un mundo nuevo, para bien, para mal, para regular, de identidades, culturas, diversidades, marginaciones, etcétera, que el mundo que estaba, el acuerdo que estaba gobernando durante ese tiempo no vio. Y de hecho, ahí hay algo que yo creo que es importante entender. La molestia que tomó, el desagrado que tomó la palabra acuerdo, yo la entiendo muy bien. Porque no hay nada más odioso que te digan, pero por favor, ¿por qué no estás con los acuerdos cuando no te invitan al acuerdo?
O sea, cuando tú no formas parte del acuerdo, no es mi acuerdo, no me jodas. Ese acuerdo no es mío, ese será tu acuerdo. Te habrás puesto tú de acuerdo con no sé quién. Lo que estamos nosotros ahora es la construcción de un acuerdo. La construcción de un acuerdo complejo, porque es la construcción de un acuerdo que invita a una variedad, una multiplicidad de ingredientes humanos que el otro tenía solucionada ya en un salón muy cómodo. O sea, yo cuando pienso en ese mundo del poder no estoy pensando solamente en la derecha, no estoy pensando solamente en un mundo económico, sino que también estoy pensando en el mundo concertacionista, en un mundo de la izquierda, en un mundo cultural incluso. Es un universo que se satisfizo consigo mismo y mientras tanto estaba creciendo un mundo enorme. Y estaba sintiendo marginación y se estaba sabiendo ofendido, no considerado. Las diversidades indígenas, las diversidades sexuales, las irrupciones culturales, los K-pop que aparecieron que aparecían en el estallido, y todo eso en el mundo del poder no existía. Entonces, ceguera voluntaria es posible, es comodidad y envejecimiento de tu capacidad de permear la democracia sin ningún lugar a duda. Y yo tengo la impresión de que esa incapacidad de dejarlo entrar fue lo que explotó. Y si hoy día estamos en el proceso constituyente en el que estamos, es porque todo eso que no entró está pidiendo su lugar en el acuerdo. Interesante el punto que tocas, porque vamos a tener que retroceder un poquitito a esa fecha, después del 18 de octubre, y ver cuál es la primera reacción que toma el gobierno, que es una reacción muy dura. Es considerar que estamos en guerra, es considerar que hay un enemigo. Se dice abiertamente de que aquí hay intervención extranjera, a pesar de que... Hay otra expresión que es la más maravillosa para representar esto, y la digo no con ánimo burlesco, sino por lo increíblemente decidora que es. Parecen alienígenas. Parecen alienígenas. Sí, me recordó a mí... Eso lo dijo la primera dama. Me recordó a mí la frase de los humanoides del almirante Merino cuando dijo que los humanoides, como el Partido Comunista y la izquierda, no tenían derechos humanos. Ya, a mí me lleva a otro lado. No me lleva a un desprecio, me lleva a la infinita distancia, desconocimiento y falta de convivencia. Vienen de otro planeta. Sí. Y resulta que son los habitantes, son el 98%, son desde ya el 80% de los habitantes de este planeta. El que es alienígena eres tú. Y entonces estás viviendo tú en otro planeta. Y por eso es tan interesante el acuerdo en el que estamos ahora, porque es el acuerdo de los terrícolas. Es una vez más, digamos, decir, los verdaderos habitantes de este planeta llamado Chile, nos vamos a poner de acuerdo en lo que aquí va a pasar. No somos alienígenas. Y ahí viene la palabra dignidad, y ahí vienen otra serie de conceptos que podemos entender en este relato, digamos. Ahora, ¿qué tanto de esto que tú estás diciendo, cuando tú lo conversas con personas constituyentes que son de otros sectores distintos al tuyo, qué tanto se puede generar algún grado de armonía? A veces uno ve, por ejemplo, en los debates, claro, ahí hablan los candidatos presidenciales, pero que básicamente se busca encontrar dónde está la falla, dónde está el error de lo que dijo o la mancha. Pero ustedes tienen que llegar a acuerdo y tienen que llegar a un acuerdo para presentar algo. ¿Qué tanto de esto es historia que se conoce o se reconoce como propia de todo? Tú dices que al interior de la estoy hablando al otro lado de no, yo te diría, por ejemplo, hay una mitad de la derecha que quiere participar de esto, que proviene además no de las militancias tradicionales, bueno, está bastante representada por el sector de RN y Evópoli, pero que coincide con gente que también proviene de mundos sociales, regiones, etcétera, y no de las militancias tradicionales de la derecha que habita en una de las tres comunas. Todavía a la derecha le falta mucho entender que tiene más riqueza de la que cree. O sea, que tiene más mundos y más posibilidades de los que algunos en que todavía quieren mantenerse impermeables quisieran, digamos, ver. No, yo creo que aquí, en lo que va de estos 3 meses, se ha ido produciendo un conocimiento
entre los distintos integrantes de esto. Esto no quiere decir que hay un asunto solucionado y que todo va a ser fácil. Olvídate, aquí hay energías muy poderosas y que son muy complejas de armonizar. Eso es un hecho, digamos. Acá esta convención, que además es elegida, esto es importante yo creo también, es elegida en un momento de gran fulgor del estallido. O sea, si hoy día supusiéramos, cosa que las noticias que tenemos del día complejizan decir lo que voy a decir, pero en fin, que ha bajado esa tensión, lo que habría que decir es que acá quedaron muy bien representadas furias, rabias, frustraciones, desencantos, marginaciones, dolores, heridas. Y esas llegan, todos estos ingredientes que estoy diciendo, no llegan a bailar vals con la contraparte. Llegan a escupirle en la cara las deudas, todo lo que cargan, digamos. Y yo creo que en eso nos hemos pasado en este tiempo de instalación. Y el gran reto que tenemos como convención es pasar de ese momento de exposición performático de identidades al periodo de conceptualización a partir de esas experiencias, pero que te llevan a la construcción de un texto, una carta fundamental que ya no está llamada a vengar tu propia historia, sino a generarle una nueva historia a tus hijos. Ahora, Patricio, generalmente, y a mí me ha tocado conversar con mucha gente, que cuando uno habla de la Convención Constitucional, inevitablemente te sacan los episodios de la Constitución que de alguna manera los afectan o los indignan, etcétera. Y sale Rojas Vade, y sale la tira Pikachu, y salen algunas cosas. ¿Qué tanto esos fenómenos sienten ustedes? O esas manifestaciones dañan la Convención Constituyente. Yo creo que es evidente que lo que pasó con Rojas Vade daña, porque la Convención está llamada a reconstruir y a fortalecer la fe pública, o sea, a generar confianza. Nosotros somos un ejercicio generador de confianza, y cuando esa fe pública se ve tan violentamente herida como lo que pasó con Rojas Vade, por supuesto que nos afecta a todos. Y además porque en la percepción de la Convención, cosa que tú habrás experimentado, sucede algo que es bien complejo. Habla uno de sus miembros y los críticos dicen, mira la Convención, las cosas que dice. Somos 155 y no tenemos una vocería única. Y las comunicaciones de la Convención son muy complejas. Teníamos, hasta, no sé si en estos últimos días se ha incorporado algo más, pero teníamos una periodista a cargo de las comunicaciones de la Convención. Por lo tanto, es una cuestión compleja. Pero yo creo que hay otra cara más en esto, y es que ¿queremos vernos los chilenos a la cara o queremos imaginarnos que somos distintos de lo que somos? Y aquí está Chile. Y en ese Chile que hay cosas admirables adentro de la Convención, y hay las cosas pecaminosas y carentes con las que convivimos en nuestras vidas. Y ahí saltó una muestra de ello. El 18 de octubre fue un día además que impuso de alguna forma el carácter, llamémoslo así, simbólico de muchas de las cosas que estaban guardadas por tanto tiempo. Apareció el concepto de la primera línea, aparecieron nombres nuevos como el de la Plaza Dignidad. Había que renombrar las cosas porque se estaban de alguna forma alterando, estaba refundando el país. Aparecieron. ¿Qué tanto de eso te parece a ti que va a ser parte de la propia construcción de la Constitución? ¿Qué tanto de la Constitución sientes tú que hay consenso como para refundarla? Bueno, mira, la discusión que tomó tanto rato de los 2/3, sí, en realidad encierra un debate parecido al que tú estás planteando. Más allá del número, lo que estaba ahí en cuestión, en buena medida esto es un poder, nosotros llegamos a ejercer un poder refundacional, sin límites, originario, que puede tomar cualquier decisión
respecto del mundo, la realidad que habitamos en Chile, o tiene límites, está acotado, tiene unas normas que le dan lugar y se completa en la confección de un acuerdo constitucional. Vamos a cambiar, ¿podemos nosotros cambiar el lado en que se pone el manubrio del auto? ¿Podemos cambiar que manejemos por otro lado en las veredas? ¿Estamos nosotros llamados a cambiar la bandera chilena? ¿Debiéramos nosotros cambiar el sistema decimal? ¿Podemos nosotros arrogarnos eso? Yo soy de los que cree que no. Y soy de los que cree que si habemos 155 ahí, si la mitad de esos somos hombres y mujeres, si hay la representación de escaños reservados, es porque hubo una reforma constitucional que así lo dijo, no porque se nos ocurra a nosotros. Y por lo tanto, hay otras, no podemos elegir qué normas de esa reforma aceptamos y cuáles no. ¿Y qué se impuso acá? Con todas las complejidades del caso. Se impuso los 2/3. O sea, en ese debate hay una mayoría, creo yo, que entiende que tenemos un mega reto, que tenemos una cantidad de atribuciones que no se veían, digamos, en el juego político desde quizás nunca en la historia de Chile, y que satisfacernos con esa inmensa responsabilidad es más que suficiente, y que el resto se podría llegar a llamar arrogancia, se podría llegar a llamar desmesura. Porque también formamos parte de una historia, porque no somos el único poder de Chile, porque estamos representando una gran transformación, pero no estamos inventando el mundo de nuevo. Patricio Fernández acaba de sacar un nuevo libro sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile. O sea, ese libro salió cuando entramos en la pandemia. Sí. No es más que un registro muy vivo y muy cercano de lo que eso fue y que vemos que parece que no ha terminado. Oye, ¿va a haber un libro de vida, del diario de vida de la convención? Supongo que sí, ¿no? ¿Sí? Supongo que sí, pero la tarea que en este momento nos tiene tomado es que tenga un final feliz. Gracias, Patricio. Un gusto.